Entonces lo que vemos más bien es que ellos, bueno, inmediatamente cuando fueron a Iconio, fueron a la sinagoga para compartir la palabra de Dios de nuevo. Entonces vemos eso como patrón para el ministerio de Pablo, es que empieza con los judíos, empieza con la sinagoga y lleva la palabra de ellos primero. Y aunque tuviera mala experiencia o tuvo mala experiencia en Antioquía, empezaron en Iconio igual. Entonces hay que ser fiel a la palabra de Dios, es el primer punto. Tenemos que ser fiel en llevar la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios con otros y con coraje. Es la idea de nuevo, ¿cierto? Que va con coraje salir y compartir. Yo creo que en el mundo más y más hay, bueno, de lo que yo he visto en compartir la palabra de Dios, hay un rechazo al evangelio. Compartí con una persona el jueves pasado y esta persona escuchó todo y dijo, bueno, todavía no, voy a pensarlo. Y era amable, no me tiró piedras ni nada, no era tan, pero no estaba interesado tampoco. Y con las últimas personas con quienes yo he compartido el evangelio, yo voy escuchando más y más eso de, bueno, está bien, pero no. Entonces, pero no es a nosotros a convertir el corazón, ¿cierto? Esa es la obra del Espíritu y de Dios. Nuestra responsabilidad es seguir fiel. A pesar de los resultados, tenemos que ir y de nuevo con coraje que vamos a compartir. Ahora vamos a seguir leyendo en versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvencina. Y ahí predicaban el evangelio. A mí me gusta este último versículo 7. Y ahí predicaron el evangelio. Entonces lo que vemos es que donde vayan, siguen compartiendo el evangelio. No pararon de compartir las buenas nuevas. Entonces entendieron bien su tarea, estaban compartiendo con ánimo, con coraje, querían ver a la gente recibir a Cristo, pero cuando hubo problemas, entonces ellos tenían que seguir. Entonces la próxima parte yo puse con prudencia. Querían apedrearlos, entonces ellos fueron a otras ciudades. Se fueron de Antioquía cuando había mucha oposición y a punto, yo creo, cuando ya no pueden hacer más ministerio, fueron a la próxima ciudad. Y así pasó con Iconio también. Cuando vieron que, ya aquí no va a ser posible porque quieren matarnos, entonces vamos a la próxima ciudad y la próxima ciudad. Hay una cadena de ciudades en Asia donde ellos van. Van a Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Y lo que vamos a ver es lo que fue la meta de Pablo y Bernabé, era de pasar por estas ciudades y repasar por las mismas regresando. Y en el segundo viaje, hay 3 viajes misioneros que vamos a estudiar, estamos en el primero. Entonces fueron a Antioquía, salieron de Antioquía de Siria. Estamos en Antioquía de Asia o Pisidia, como dice antiguamente, pero estamos hablando de Asia Menor. Otro Antioquía, Iconio, Listra, Derbe. Y luego van a pasar de regreso, en el segundo van a regresar y ver a ellos de nuevo. Y en el tercero van a regresar y verlos de nuevo. Y van a otras ciudades también. Pero lo que vemos es que cuando queremos hacer discípulos, es una tarea que requiere mucha inversión. Nosotros necesitamos empezar en compartir las buenas nuevas, ¿cierto? El primer paso en la vida cristiana es nacer de nuevo. Hay que compartir las buenas nuevas y el evangelismo. El evangelio es de la muerte y la resurrección de Jesucristo, y que cada uno de nosotros tenemos que llegar a Él por medio del arrepentimiento y creer que Él es nuestro Señor y Salvador, creer que Él murió por mis pecados, pedirle perdón
y que Él va a hacer de mí una nueva criatura. Esas es las buenas nuevas. Ese es el primer paso, entrando en una relación con Jesucristo. Entonces lo que requiere, y vamos a recordarlo por las mismas letras de las ciudades, ¿ok? Ahí van a grabar Antioquía y Iconio. ¿Cuál es el próximo? Y el último. Ok, entonces, muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Animando, instruyendo, también levantando discípulos. Entonces, lo que requiere es una inversión de tiempo en la persona. El primer paso es compartir el Evangelio, pero luego empieza un tiempo juntos de ver a esta persona cambiar, es vida con vida. Ver a una persona empezar a vivir la vida cristiana. Ese es el discipulado, tanto como Jesús pidió a ellos estar con Él y vivir con Él y ver cómo Él es. Ahora, nosotros no estamos necesariamente invitando a la gente a vivir en nuestra casa, porque la meta es que van a ser discípulos de Jesús. Tenemos la palabra de Dios que nos muestra cómo es Jesús. Entonces queremos que cada uno sea un discípulo de Jesucristo, que sigan a Él, que sus ojos tienen que estar puestos en Él. Yo quiero vivirlo, pero yo fallo. Entonces yo necesito vivir la vida cristiana, pero quiero que tienen sus ojos puestos en Jesús y quiero apuntarlos a Jesucristo, que van a vivir como Él, que van a hacer su voluntad, que van a depender de Él en cada momento. Entonces requiere ánimo, es lo que vamos a ver cuando ellos pasen por ahí. ¿Qué estaban haciendo? Cuando vuelven, animan, están animándolos. ¿Por qué? Porque hay mucha oposición, hay muchos problemas, hay persecución, hay las personas que quieren pararlos, que dicen, que empiezan a atacarlos y decir que no, eso es mentira, eso no es correcto, no sigan a ellos, no escuchen a ellos. Animarlos, instruirlos, que ellos pueden entender lo que es la palabra de Dios. En nuestro caso, como tenemos el Nuevo Testamento, queremos llevar a las personas a la palabra, que pueden autoalimentarse, que pueden leer la palabra, estudiar la palabra de Dios y crecer por medio de la palabra. Tan importante, ese es el paso de ver a una persona que es constante en su lectura de la palabra de Dios, estudio y la oración. Entonces estamos levantando los próximos que van a llevar. Cuando yo pienso en las personas, y voy a dar mi secreto de pastor. Cuando yo veo las personas, yo los veo de 1 a 10. ¿Ok? 1 es el no creyente que necesita el Evangelio y yo quiero compartir con él. Y luego viene un proceso de madurez en la vida de él. Y cuando sé que una persona es madura, un 10 es una persona que puede compartir el Evangelio y reproducirse. Esa es la meta, que cada cristiano llegue a ser un 10, que puede reproducir, que puede compartir el Evangelio y también discipular a otra persona. Entonces todos nosotros estamos en un proceso de 1 a 10. Usted puede pensar, ¿dónde estoy yo en este proceso? Espero que pueden pensar, okay, ¿dónde estoy? ¿Puedo compartir el Evangelio? ¿Puedo invertir en la vida de otra persona? Entonces necesitamos animar, instruir, que todos llegan a la madurez. Todos nosotros necesitamos invertir en la vida de otro. Okay, vamos a ver lo que pasa con ellos, porque van saliendo corriendo ahora huyeron en versículo 6 y llegaron a Listra, Derbe. Ahora vamos a ver lo que pasa con ellos ahora. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposible. Yo practiqué esta palabra. Ese es imposibilitado en los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dio a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua yo practiqué esta también, licaónica,
dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Entonces Bernabé, llamado Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, juntamente con la muchedumbre, quería ofrecer sacrificios. Ok, ven el problema. Entonces tenemos a ellos ahí en esta nueva ciudad. Hicieron un milagro. Y yo sé que aquí dice que Pablo lo miró y vio que él tenía fe para ser sanado. Uno dice, pero ¿cómo sabía Pablo que él tenía fe? Era apóstol. Entonces los apóstoles eran, lo que hicieron ellos era muy diferente que lo que nosotros podemos hacer hoy en día. Entonces él vio que él tenía fe para ser sanado y dijo, levántate. Y levantó y caminó. Entonces un hombre que nunca había caminado antes. Entonces, por supuesto, ellos dijeron, ¡buah! Son dioses. Entonces solo un Dios puede hacer eso. Y es cierto, solo un Dios, pero no era ellos. Entonces ellos, hablando en otro idioma, empezaron a decir lo que iban a hacer. Entonces los apóstoles en el principio no entendieron lo que estaban haciendo, pero quieren ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas, se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo, varones, ¿por qué haces esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos. Ok, mira lo que dice en versículo 15. Este es súper importante. ¿Qué están anunciando? Que anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces, con mucha dificultad pararon a ellos. Pero era necesario, porque la gloria es para Dios. Entonces, el centro de todo lo que hacemos tiene que ser Cristo. Lo que hacemos nosotros en compartir la palabra de Dios o cualquier cosa que vamos a hacer en el nombre del Señor, el centro es necesario que sea Jesús y la gloria para Él, la gloria para el Señor, y no para uno mismo. Hace unos capítulos atrás vimos lo que pasó a Herodes cuando dijeron a él, voz de Dios, y Dios lo mató en el instante y fue comido de hormigas. Entonces nosotros vemos aquí que rapidito cuando ellos se dieron cuenta de lo que querían hacer, dijeron, no pueden hacer eso, necesitan más bien parar eso, porque somos hombres, no somos dioses. Entonces el centro tiene que ser Cristo y el mensaje es arrepentimiento. Lo que estaban diciéndoles es que están llamando a Bernabé, Júpiter, y a él, Pablo, Mercurio. No, es dejar estas vanidades, estas cosas que nos sirven. Lo que era su vida antes es dejar eso y creer, confiar en Dios. Ese es el mensaje que tenemos hoy en día para las personas. Necesitan entender que Jesús es el Salvador, que Él vino para salvarlos de sus pecados, y es dejando su vida anterior, lo que era, en qué estaba confiando, o si estaba confiando aún en uno mismo, dejando esta vida atrás y diciendo, voy a vivir para Cristo. Esa es la idea de arrepentimiento. Cambio. No voy a vivir lo que era mi vida antes, voy a seguir a Cristo. No quiere decir que somos perfectos, pero lo que quiere decir es que vamos a vivir según lo que dice la palabra de Dios, y vamos a tener la intención de vivir para Él. Yo hablo con muchas personas cuando yo comparto el Evangelio,
Y muchos dicen, sí, pues yo creo. Pero están viviendo una vida súper desordenada. No han cambiado realmente. Y si vamos nosotros a la calle y preguntamos a muchas personas si creen en Dios, si creen en Cristo, si creen que Cristo murió en la cruz, lo van a decir sí, porque han escuchado. Pero es información intelectual, no ha cambiado su corazón, no ha bajado acá, no es arrepentimiento, no es decir yo no voy a seguir en mi pecado, voy a vivir una vida diferente. Ese es el Evangelio. El Evangelio es arrepentirse, que va a cambiar, va a dejar, bueno, en el caso de ellos, ídolos. Pero todo lo que iba con eso era una vida completa. El centro de sus vidas eran los ídolos en cuanto de la comida en sus festivales y todo. Y vemos más adelante en las ciudades están enojadísimos cuando ellos están hablando evangelio porque destruyen su negocio, destruyen su forma de vivir. Es una forma de vivir. Entonces, ¿qué estamos pidiendo a la gente hoy en día? Cambiar su forma de vivir también. No va a seguir viviendo como antes, va a vivir una vida diferente basado en la palabra de Dios. Ese es el mensaje. Ahora vamos a ver el cambio. La batalla espiritual nunca para. Y tenemos que entender, especialmente, si vamos a vivir para Cristo, vamos a tener problemas. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. En un solo versículo, en versículo 19, totalmente todo cambió. Unos versículos antes, Dios ha llegado entre nosotros, vamos a sacrificar a Él por este gran milagro que ha hecho. En un versículo dijeron, no, ese es un falso, y convencieron a ellos a apedrearlo y lo sacaron de la ciudad muerto. Entonces, yo no sé cuál es peor, apedrearlo o ser arrastrado fuera de la ciudad. Los dos serían terribles. Pero apedrear es que mataron a él por medio de tirar las piedras encima de él hasta que muere. Y luego, cuando estaban convencidos que estaba muerto, lo arrastraron afuera de la ciudad. Entonces, es la persecución. Cuando estaban hablando anteriormente en Iconio, que querían matarlo y fueron corriendo a las otras ciudades, a Listra y Derbe. Entonces podemos decir que era real la amenaza. No es que estaban diciendo, pues vamos a hacerle esto, pero realmente no, querían matarlos. Y llegaron aquí y lo mató a Pablo y lo sacaron afuera. Entonces es la persecución real. Y uno dice, pero Pablo estaba diciendo la voluntad de Dios. Pablo estaba compartiendo el evangelio. Pablo estaba haciendo lo que el Señor quiere. ¿Por qué dejó a ellos apedrearlo? Pues cuando seguimos al Señor, no somos exentos de problemas o de persecución. Más bien, Jesús prometió que íbamos a tener problemas y persecución. Él no dice que no. Él dice más bien que sí van a tener problemas. Sí van a tener gente en contra. Por eso se llama batalla. Estamos en una batalla espiritual. Y la idea de reunirnos ahorita es animarnos para seguir en la batalla esta semana. Que esta semana ustedes, cuando tengan la oportunidad, van con coraje para compartir con sus compañeros también de las buenas nuevas. Que si habla de la diferencia en su vida, que también va a poder compartir de lo que Cristo ha hecho en su vida y dar testimonio y hacer discípulos. Esa es nuestra tarea, de ver a personas cambiadas. El próximo versículo vemos un milagro. Que los discípulos que estaban ahí y alrededor de Pablo, pero rodeándole, los discípulos se levantó. Ese es Pablo. Y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y uno dice, pues entonces realmente no estaba muerto porque se levantó. Pero yo quiero decirles que ha sido pedreado y arrastrado, tampoco va a caminar a la ciudad y tampoco va de viaje el próximo día. Entonces, no,
Él fue apedreado y arrastrado. Ese es un milagro de Dios que le dio otra oportunidad a Pablo para seguir compartiendo las buenas nuevas. Entonces Dios sí contesta nuestras oraciones. ¿Siempre nos va a levantar de los muertos? No, pero en este caso sí. Y sí levantó a Pablo. Y dice, yo leí una persona que dijo, pues, Pedro recibió también lo que había sembrado. Y está pensando, Pablo es apóstol, ¿cómo así que lo que él? Pero luego dijo, pues como Saulo, él aprobó apedrear a Esteban. Y él estaba ahí aprobando lo que hicieron a Esteban. Y ahora él recibió lo que él aprobó para Esteban. Entonces, el versículo 21 ahora, vamos a seguir. 21 dice, después de anunciar el evangelio, aquella ciudad de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Entonces vemos la inversión, ¿cierto? Fueron a todas las ciudades. Yo no sé si yo hubiera regresado a la misma ciudad donde me acaban de apedrear, pero él hizo. De Derbe a Listra, a Iconio, a Antioquía. Entonces regresó en el camino para compartir con cada uno. Entonces, confirmando los ánimos, es versículo 22, de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo creo que el versículo 22 es muy, muy importante para todos nosotros. Es falso decir a una persona, cuando llega a Cristo no va a tener más problemas. Si llegas a Cristo, Él va a solucionar todo. Y no es el mensaje que Él dio a ellos. El mensaje es que a través de muchas tribulaciones va a entrar en el reino. Entonces, habló la realidad. Esa es la forma que para nosotros. Entonces, los discípulos perseveran si los cuidamos. Es lo que vemos en la vida de Pablo y Bernabé. Pasaron por estas ciudades, regresaron a estas ciudades para compartir con ellos. Y vamos a ver a ellos en el segundo o tercer viaje regresar a las mismas ciudades. ¿Y qué están haciendo? Animando, ánimo, exhortándolos, la idea de instruir. Y luego levantándolos para seguir adelante y para que ellos ahora van a ser los líderes. Porque mira lo que dice en versículo 24. Y construyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en que habían creído. Entonces, en tan poco tiempo, ellos ya formaron líderes y anunciaron ¿qué fue la palabra que constituyeron ancianos? Escogieron personas que iban a ser los líderes para seguir en la obra. Entonces sí están levantando la próxima generación para seguir adelante. Entonces son los líderes para seguir en la obra del Señor y seguir haciendo discípulos. Esa es la idea. Entonces, ¿cuál es la idea de formar, de animar en la lectura y estudio de la palabra de Dios, orando, que van a servir en el servicio al Señor, en asistencia, la idea de asistir también a la iglesia y en la ofrenda, en dar. Entonces son las áreas que todos nosotros necesitamos crecer, que nosotros vamos a poder también hacer discípulos. Cada uno necesita a otros, necesitamos a la inversión de otras personas en nuestras vidas y también necesitamos invertir a otros. Cada uno de nosotros estamos en diferentes puntos, pero necesitamos la inversión de algunos que están adelante, pero necesitamos mirar atrás y a ver. Siempre hay personas que necesitan a Cristo y siempre hay personas que necesitan crecer en su fe, que yo puedo invertir en la vida de ellos. La meta no es legalismo, no estamos dando a cada uno una lista de, acaba de conocer a Cristo, aquí son la lista de lo que necesita hacer y lo que no necesita, lo que no debe hacer. No, la meta es ánimo para amar al Señor, que va a amarle con Él sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento, ¿cierto? Que vamos a amar a Él con todo nuestro corazón. Entonces, si yo
ya he decidido que yo amo a Él y quiero hacer su voluntad y quiero vivir para Él y Él es mi Señor. Eso soluciona todo lo demás. Yo no necesito una lista de cosas. Yo quiero vivir para Él y seguir para él, seguirle. No tiene nada que ver con una lista. Entonces, no es la meta. No es que ellos regresaron diciéndoles, hey, esas son las cosas que tienen que hacer. Más bien, ellos están buscando, preguntando cómo podemos servir, qué podemos hacer para vivir para Cristo. Entonces, una parte más. Vamos a ver lo que pasó cuando terminan, ¿ok? Entonces, regresaron por las 4 ciudades. Ok, Antioquía, Iconio, Listra. Ok, entonces, ahora pasando, es versículo 24, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo, bueno, ya saben, y habiendo predicado la palabra en Perga, descendieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía. Ok, ese es el otro Antioquía, ¿cierto? Ese es de Siria, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos y cómo habían abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Entonces, llamando ya a ellos discípulos también. Ok, la última parte. La iglesia es el centro de las actividades. Fueron enviados, son encomendados desde Antioquía y regresaron a Antioquía para dar un informe de todo lo que ha pasado. Entonces, compartan con la iglesia de todo lo malo que les había pasado. No es lo que hablaron, ¿cierto? Si fuéramos nosotros, de pronto no pueden saber cómo nos tocó y cómo tan duro era el camino. Así somos, ¿cierto? Pero no, ellos hablaron de las maravillas de Dios y cómo había abierto las puertas para el evangelio, las cosas buenísimas que Dios había hecho. No hablaron de las cosas, de las dificultades y que los judíos eran tan duros y no. Hablaron de las maravillas de Dios, las puertas abiertas. ¿Por qué? Porque están animando a ellos también y hablando de las buenas cosas que Dios había hecho para ellos. Están súper animados para compartir con ellos. Entonces, hablaron de las maravillas que Dios había hecho y se llamaron discípulos. Ok, entonces cuando estamos pensando en discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Piensa en el A, es animando, el I, instruyendo, el Eli, levantando, ¿a qué? Discípulos, es lo que queremos hacer discípulos. Es que lo que hicieron ellos, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor desea. Ese fue su mandato a ellos y a nosotros. Que nosotros también podemos seguir Hechos. Hechos no termina en capítulo 28. Todavía siga hasta que venga Cristo. Vamos a seguir haciendo la voluntad de Él. Vamos a orar. Padre, gracias por el tiempo juntos que podemos ver tu palabra. Gracias por el ejemplo de Pablo y Bernabé. Y Señor, ayúdanos también a tener mismo de nuevo que ellos tenían para llevar tu palabra, porque muchos necesitan escuchar el evangelio. En el nombre de Cristo. Amén. Queremos nosotros ser estas personas que sean reales. Y nosotros, cuando vamos a después de compartir el evangelio, el primer paso es el 1-1. Usamos este estudio para ayudar a las personas a tomar sus primeros pasos de fe. Son 8 lecciones. La mayoría de ustedes han hecho 1-1 o están en 1-1. Pero ese es como el primer paso de empezar. Hay muchos otros estudios. ¿Por qué? Porque queremos llegar a ser personas que también podemos compartir el evangelio con otro y que podemos usar este instrumento, o si es otro no tengo problema, pero algo para ayudar a las personas a empezar
a caminar con Cristo y vivir con Él. Entonces, la forma que nosotros podemos poner en práctica lo que hemos escuchado, que vamos a aprender a cómo compartir y vamos a ser discípulos. Esa es la meta. En julio vamos a tener clase de membresía de nuevo. Si no ha tomado clase de membresía, vamos a tener en la segunda semana, segundo sábado, tenemos la reunión de hombres y mujeres que ha sido de mucha bendición. Espero que puedan asistir, porque lo mismo, necesitamos animarnos al uno a otro para vivir la vida cristiana como el Señor desea. Queremos orar ahora. Yo creo que hoy a lo que me gustaría pedirle a Hugo venir y orar. Tenemos muchas cosas en el mundo que está pasando. Yo sé, por ejemplo, en Colombia trataron de asesinar a la oposición más fuerte, al candidato de presidente. Ayer los estados se metió en bombardear también en Irán. No sabemos lo que va a pasar. Nosotros estamos preocupados por muchas cosas, pero de pronto no vamos a estar mañana. Entonces, no se preocupen, estamos en las manos del Señor. Y de pronto Él viene esta noche y vamos a estar alrededor del trono alabando su nombre. Entonces, no es para preocuparnos, pero necesitamos orar. Orar el uno por el otro. Orar porque yo sé que muchos, pues, están con problemas de papeles y las luchas que tenemos en este mundo. Yo creo que Dios nos ha dado una oportunidad gigantesca para compartir el Evangelio. Hay mucho miedo. Y cuando la gente tiene miedo, lo que podemos hacer es apuntarlos a Cristo.